Con respecto a las variables y la medición de salud, otro punto importante son las medidas que utilizamos que se llaman de resumen. Cuando uno tiene diferentes datos en la salud de una población y hablamos de individuos en particular, uno puede hablar de los resultados que tuvo ese paciente o esa persona en cuanto, por ejemplo, a su frecuencia cardíaca, tensión arterial, enfermedades que tuvo, antecedentes, etc. Pero cuando hablamos a nivel poblacional, que es lo que nos pasa en salud pública, y le queremos contar a una persona o a alguna autoridad, o necesitamos hacer un análisis de la situación de salud de esa población, necesitamos construir medidas que nos resuman los datos de cada una de las personas que componen esa población. Por eso necesitamos conocer las medidas de resumen, de las cuales tenemos varios tipos. Las primeras ya las estuvimos observando más temprano, son las medidas de frecuencia, que puede ser el conteo absoluto, que era la frecuencia absoluta, o las relativas, que son las que están acá, la razón, la proporción y la tasa. Entonces podemos decir de manera resumida algunos datos en relación a la población que estemos hablando. Hay otras que se llaman medidas de tendencia central. Estas son la moda, la media y la mediana. Algunas de ellas más conocidas que otras. La media es el equivalente al promedio y se refiere a la suma de todas las mediciones dividido por la cantidad de mediciones. Es el promedio que habitualmente utilizamos en otros aspectos de la vida. La mediana, en cambio, se refiere al valor que divide en dos exactamente los resultados en una muestra de datos. Yo tengo 20 datos, voy a buscar cuál es el valor de esos 20 datos cuando los ordeno, por ejemplo, de mayor a menor, que al tomarlo me divide exactamente la muestra en dos partes iguales. Es decir, me deja 10 datos de un lado y 10 datos del otro. Si el valor es impar, no tengo problema porque tomo el valor que queda exactamente en el medio. Si la muestra tiene una cantidad de datos par, lo que elijo son los dos del medio y calculo el promedio de esos dos. En el caso de la moda, se refiere al valor más frecuente que aparece en la muestra. Con respecto a las medidas de orden, uno puede tomar toda la muestra de resultados de la población que yo quiero analizar y dividirla en 4 cuartos, por ejemplo. Entonces obtengo cuartiles, es decir, el primer 25%, el 50%, el 75% y el 100% de la población, de las medidas que yo estoy analizando. O, por ejemplo, puedo tomar percentiles. En vez de dividir en cuartos, divido cada 10. Y entonces tengo 10 percentiles. El percentilo 10, 20, cuando llego al 30% de las muestras, al 40%, al 50% y así hasta abarcar el 100% de las muestras o de la población de la que yo esté hablando. Las otras, finalmente, son las medidas que se llaman de dispersión. El rango intercuartílico y el desvío estándar. Cuando me refiero a rango, me refiero a el valor máximo y mínimo de los valores de la muestra o de la población que yo estoy estudiando. Un rango, por ejemplo, puede ser si yo tomé una población que abarca edades desde los 5 años hasta los 24, entonces yo digo que mi rango es de 5 a 24. Después tengo el rango intercuartílico y el desvío estándar. Estas dos medidas de dispersión van asociadas a las medidas de tendencia central que observamos más arriba, que son la media y la mediana. ¿Cuándo utilizamos cada una de ellas? Habitualmente la media, que es el promedio de los resultados de una muestra o de una población que yo estoy estudiando, me está diciendo cuál es el dato central de toda esa muestra, pero a veces con ese dato no me alcanza, porque aunque yo tenga ese dato promedio, a lo mejor se me están escapando cuán variable ha sido el resultado a lo largo de toda la muestra. Y para conocer esa variabilidad utilizo el desvío estándar. Entonces, cuando yo hablo de esa muestra, puedo decir el valor de la media o el promedio de esos datos y asociarlo al valor del desvío estándar para un lado y para el otro de esa muestra para saber aproximadamente cuál fue la variación o entre qué valores se encontraba la mayor parte de los resultados de esa muestra. La fórmula matemática para el cálculo del desvío estándar la pueden encontrar en la bibliografía de referencia o en cualquier bibliografía relacionada a estadística o en salud pública,
Pero el concepto importante es que un desvío estándar se refiere a cada uno de los valores de esa muestra, cuán lejos estaban de ese valor promedio. Y se saca un promedio de esa información, entonces luego tenemos un desvío estándar, 2 desvíos estándar, 3 desvíos estándar, etc., para conocer toda esa muestra, cuánto se dispersa en relación al promedio original, para saber cuán variable fue ese resultado. Por otro lado, cuando utilizamos la mediana, que era el valor que divide a la muestra en dos partes iguales, cuando utilizamos la mediana como medida de tendencia central, para medir su dispersión utilizamos habitualmente el rango intercuartílico. De este modo, si la mediana es nuestra medida de tendencia central, quiere decir que en el medio, ese valor de la mediana, tenemos por encima de ese valor un 50% de la muestra para un lado y otro 50% de la muestra para el lado contrario. Cuando utilizamos para la dispersión del rango intercuartílico, nos referimos a que de ese 50% que es la mediana, cuánto más se nos va un 25% de la cantidad de esa muestra para un lado y cuántos datos se nos van el 25% para el otro lado de la muestra. Habitualmente utilizamos como medida de tendencia central la media y como medida de dispersión el desvío estándar cuando hablamos de una muestra que tiene una distribución de tipo homogénea o que sigue la curva tradicional de distribución gaussiana, es decir, con esa forma de campana. Cuando la muestra es muy heterogénea o sus resultados son muy dispersos o directamente no se conoce cómo es su distribución, habitualmente conviene utilizar como medida de tendencia central la mediana y como medida de dispersión el intervalo intercuartílico, porque nos va a dar mayor certeza de cómo estuvo distribuida esos resultados o esa variable en la población que estamos estudiando. Y finalmente, en función de la información que necesitamos analizar o que necesitamos tener para evaluar la situación de salud de una población, todos estos indicadores y las variables que estuvimos analizando pueden ser representados de manera gráfica, a veces a través de tablas o a veces a través de diferentes gráficos que pusimos acá algunos ejemplos para tener en cuenta. Podemos utilizar gráficos de barras, de tortas, de donas o de círculos. Podemos utilizar el histograma de frecuencia, podemos utilizar pirámides de población, podemos utilizar gráficos de dispersión, como el que se observa abajo a la derecha. Podemos utilizar gráficos de cajas o box, que es el que se observa por encima del anterior. Podemos utilizar mapas con escalas de diferentes colores para tener una graduación. Podemos utilizar cualquier otro tipo de gráfico que nos permita medir o representar de manera visual y más práctica toda la información de los indicadores que estamos analizando. Cuando hacemos una representación gráfica o en tablas de la información que queremos analizar o que queremos resumir y comunicar, siempre es importante tener en cuenta que debemos describir un título que sea representativo del gráfico o de la tabla que estamos mostrando. Esto quiere decir que tiene que indicar exactamente qué información se encuentra en ese gráfico o en esa tabla, con detalle, de qué variables están incluidas o qué indicadores, en qué tiempo, a qué tiempo se corresponde la información que estamos mostrando, a qué año o periodos de año corresponde y a qué lugar geográfico se está correspondiendo esa información. También es importante siempre incluir en el título, debajo o en algún aspecto de la presentación la fuente de información a partir de la cual se obtuvieron los datos para construir esa tabla o ese gráfico. Si es una fuente primaria, uno puede indicar elaboración propia. Si es una fuente secundaria, debe indicar la fuente o las fuentes a partir de la cual se construyeron esas representaciones gráficas o esa tabla. El otro punto importante es que cuando construimos gráficos o cuando mostramos una tabla, siempre debemos incluir las referencias. A qué se refieren cada uno de los ejes, a qué se refieren cada columna, a qué se refieren cada fila y las unidades a las que corresponde cada una de ellas. Si es porcentaje, si es por 1000 porque es una tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, si es una proporción, si estamos hablando de provincias, de países, si estamos hablando de años diferentes, si estamos hablando de pesos, dólares, la cantidad de defunciones, bueno, las diferentes unidades que uno puede
llegar a utilizar, pero siempre debe estar detallado y especificado en cada una de las representaciones gráficas que elijamos utilizar para comunicar, para transmitir o para analizar esa información. Y para terminar, están acá representadas cuáles son las referencias bibliográficas principales utilizadas para la elaboración de esta clase, indicadores de salud, aspectos conceptuales y operativos, y epidemiología básica y vigilancia para la salud. Los dos links están descritos ahí y ambas son consultas abiertas y disponibles para aquel que le interese profundizar en el tema. Muchas gracias.